su palabra hermosa, el mensaje que nos va a dar este día, y así preparemos nuestros corazones para recibir esta bendición. Levantemos nuestra Biblia, hermanos, con la mano derecha y digamos nuestra confesión de fe. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. 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 Gracias al Señor. Gracias que podemos leer su palabra. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Nos hace un desafío a ustedes y a mí. Lo hizo a los cristianos de aquella época, especialmente a los cristianos del Asia Menor, a donde fue dirigida esta carta, posiblemente discípulos de él, también algunos de Pablo. Y el desafío es este: salgamos del lado oscuro a la luz de Jesús. Salgamos del lado oscuro a la luz de Jesús. Y sé que usted se está acordando de una película por ahí, una saga por ahí, pero salgamos del lado oscuro a la luz de Jesús. Miren que sí dice eso, se lo leo, carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Me siguen con su vista, lo leo, dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Señor Santo, bendícenos, por favor, háblanos, te lo pedimos en Jesús. Amén. En nuestra iglesia hay un hermano que es célebre porque en alguna ocasión llegó a la reunión solemne y seria del diaconado y estuvo ahí en la reunión, y durante toda la reunión el hermano tenía en uno de sus pies un zapato negro y en el otro pie un tenis café o algo así. Se dio cuenta cuando los hermanos del diaconado, para hacerle honor, se intercambiaron los zapatos y cada quien se puso uno de otro, y entonces al rato todos estaban igual, pero estaban igual porque traían zapatos diferentes. ¿Le ha pasado eso a usted alguna vez, hermano, que se pone un calcetín de uno y otro de otro? Uno café y uno azul. ¿Le ha pasado? Porque de noche o de madrugada todos los calcetines son pardos. Eso se dice de los gatos, pero también de los calcetines se puede decir. ¿No es cierto? La luz es importante y la luz hace que percibamos los colores. Yo cuando voy a una tienda a comprar un saco o algo así, a menudo me lo pongo y le pido permiso a las personas que me dejen salirme de la tienda, porque en la luz tenue del lugar, del vestidor, el gris no es gris, es un verde espantoso. Y el que yo creía que era beige es un amarillo canario horrible cuando llego a la casa. Sí, lo compré para una corbata determinada o al revés y resulta que no le rima nada porque queda espantoso. ¿Le ha pasado eso? Sí, no soy el único. Entonces, resulta que la luz es importante porque nos ayuda a distinguir las cosas. Si hay escasez de luz, nos confunde y nos impide el camino correcto. Bueno, será por eso que Dios escogió esta metáfora de la luz, porque la luz es un fenómeno electromagnético que no es espiritual, es un asunto físico de la física, ¿no es cierto? Pero resulta que Dios lo utiliza para hablarnos de algo espiritual, que es su evangelio, la vida cristiana, el reino. Dios es luz, en él está la luz y lo que está lejos de él es tinieblas. Utiliza esto el Señor para ilustrarnos, porque seguramente es una metáfora. Usted y yo no vamos al 110 de la casa y nos conectamos para convertirnos, no, ¿verdad? No es esa la luz que exactamente es su evangelio, sino que es una metáfora de la verdad de Dios, del reino de Dios, de su bondad, etcétera, etcétera. ¿Sabe que Juan, el que escribe esta carta, está preocupado por ese tema? Y por eso él, no solamente en esta carta, sino incluso en su evangelio, el evangelio de Juan, y en algunas otras de sus cartas, habla de este tema de la luz y las tinieblas. De hecho, hace un contraste entre la luz y las tinieblas y nos ayuda a entender algunas cosas. Yo tengo aquí una serie de textos a los que he llamado el contraste juanino entre las tinieblas y la luz. Por ejemplo, él hace un contraste entre el antes de Cristo y después de Cristo, tinieblas y luz. Sin embargo, os escribo, dice el texto, un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, nuestra vieja vida va pasando, y la luz verdadera ya alumbra. Me parece que también establece un contraste entre el reino terrenal y el reino celestial, tinieblas y luz. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron
contra ella. Ahora es el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 5. Antes fue primera de Juan 2:8. Y luego también el Evangelio de Juan 12:35. Él establece un contraste entre la ignorancia y el conocimiento. La ignorancia, por supuesto, son las tinieblas, y el conocimiento, por supuesto, es la luz de Dios. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Ignorancia versus conocimiento. Pero también habla de la inmoralidad y la santidad, o contra la santidad. Esto es en el Evangelio también de Juan, capítulo 3, versículo 19 a 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por supuesto que hay un contraste entre la inmoralidad o el pecado y la santidad. Y son palabras de Jesús, pero Juan las documenta. Juan es el que las documenta, porque a él le interesa mucho este contraste entre las tinieblas y la luz. Y uno más, que esto está en la carta que estamos estudiando y que ya lo leímos antes, hace un contraste entre las tinieblas y la luz, en donde las tinieblas es el aborrecimiento o las malas relaciones interpersonales, o las relaciones interpersonales quebrantadas, y la luz es el amor fraternal o las sanas relaciones. Él dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El pasaje que hoy nos ocupa, una vez más Juan aborda ese tema, ya lo leímos. Tinieblas, luz, en Dios no hay tinieblas, y no podemos andar ustedes y yo en tinieblas y decir que conocemos a Dios y esas cosas. Pero mire que él hace una progresión para ayudarnos a entender la relación directa y proporcional que existe entre conocer a Dios, es decir, andar en la luz, y tener amor o tener buenas relaciones interpersonales. Y qué interesante que este texto nos corresponde estudiarlos hoy, 14 de febrero. Y todos dicen, porque es 14 de febrero, ¿verdad? Y están muy románticos y andan de rojo, algunos, hasta ropa interior roja traen algunos. Y no es que lo haya visto, sino que me imagino, porque hay gente así que hace esas cosas, que no necesariamente creo que sea lo más adecuado, pero bueno, cada quien. Pero Juan aquí hace una progresión en su pasaje, en este texto, en esto que nos está diciendo, para ayudarnos a entender algo muy importante. Comienza diciendo, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. La explicación es sencilla: Dios es luz y en él no hay nada de tinieblas. Pero luego dice: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Explicación: no podemos tener comunión con él y andar en tinieblas. Hasta aquí todos decimos amén, sí. Pero luego lo que sigue nos explica qué es andar en tinieblas. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Más bien nos explica qué es andar en la luz. Si andamos en la luz se nos nota, ¿cómo? En la comunión de los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, si andamos en la luz experimentamos perdón. Pero luego dice versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, si no aceptamos nuestra condición de pecadores es porque estamos en tinieblas. El que no reconoce su pecado está en tinieblas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tal vez el versículo más famoso de todo este pasaje. Si reconocemos nuestro pecado, estamos en la luz. Pero luego dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea que si persistimos en no reconocer nuestro pecado, permanecemos en tinieblas. Una señal de que andamos en la luz, de que somos salvos, es que reconocemos nuestro pecado. Una señal de estar perdidos, condenados en las tinieblas, es que no reconocemos nuestro pecado. ¿Qué serio es esto? Muy bien, tengo algunas enseñanzas que compartir de esto. Hasta ahorita solamente he puesto la palabra sobre la mesa para que usted y yo encontremos aquí algunas enseñanzas muy importantes, pero antes de eso permítanme presentarles algo. Miren, cuando yo atiendo a las personas en una cita pastoral, por supuesto que lo que se dice ahí, pues queda ahí en el secreto, ¿no?, de la consejería. Pero recientemente tuve una consulta, una cita pastoral con una persona y la grabé. Y se las voy a presentar aquí. ¿Les interesa? Quiero presentarles una cita pastoral que tuve recientemente. Adelante, por favor. Sí, dígame. Pastor, ya llegó su cita. Ya llegó mi cita. Oiga, ¿quién es?
Darth Vader. Darth Vader. Sí, pase. Está bien, hágalo pasar. Está bien. Ay, Dios mío, ayúdame. No sé qué voy a aconsejarle, pero guíame tú. Amén. Busco al pastor Gilberto Gutiérrez Lucero. ¿Es usted? Sí, soy yo. Adelante, pase, por favor. Qué extraño. Le imaginaba diferente. ¿Qué imaginaba? La oficina. Me la imaginaba diferente, no esta pequeña, simple y rústica oficina. Bueno, lamento desilusionarlo. También a usted lo imaginé más grande y fuerte, y no este simple mortal. Ahora dudo que pueda ayudarme. Pues lo lamento mucho, pero este soy yo, no hay más. Me dijeron que podía ayudarme. Escuché que usted tiene ciertos poderes que hace que la gente se sienta mejor, encuentre el camino. Pero ahora que lo veo así tan insignificante, he comenzado a dudar. Pues gracias por lo de insignificante, pero tiene razón. Pero si usted gusta, puedo ayudarlo. Voy a esforzarme. ¿Esforzarse? Esto tiene que ver con la fuerza. No creo que usted tenga más cercanía con la fuerza que yo. Depende de qué tipo de fuerza estamos hablando. Pero sí, voy a esforzarme, así es que dígame, ¿qué le pasa? Si no fuera porque realmente necesito ayuda, lo haría pedazos por su insolencia. Mi problema es que no logro dominar a las personas para que se acerquen a mí voluntariamente. Puedo matarlos, puedo obligarlos, puedo dar órdenes, pero todos me tienen miedo y huyen de mí. Mientras no los obligue a acercarse, todos están lo más lejos posible. Creí que eso le gustaba. Me gusta que me teman, que tiemblen cuando me ven, pero realmente también me siento solo. Lo entiendo. No, usted no entiende. Ni mis hijos quieren tener una relación conmigo. Bueno, es evidente que su problema de carácter es bastante serio, tiene problemas en el trabajo y tiene también problemas en la casa. No es un problema de carácter. Y tampoco tengo casa. Mi hijo la destruyó. Solo tengo ganas de despedazarlo en este momento. Perdón, ¿qué le pasa? ¿Qué está haciendo? Nunca me había pasado esto. La fuerza en usted es demasiada. Esto es el colmo. Estoy en la ruina. Ya ni siquiera puedo matar a alguien a mi antojo. ¿Qué es lo que me pasa? ¡Ayúdeme! Mire, sí lo puedo ayudar. Ciertamente no puedo ayudarlo a que usted tenga poder para matar a la gente, para hacer cosas a la gente, pero creo que sí puedo ayudarlo en resolver su problema principal. ¿Mi problema principal? ¿Qué sabe usted de mis problemas? Bueno, usted me lo ha estado contando. Escuche, yo soy el Sith más poderoso del lado oscuro de la fuerza, y con mi poder domino toda esta galaxia. Lamento decirle que usted no domina esta galaxia. ¿Qué dice? No, usted no domina este universo. Le recuerdo que intentó matarme y no lo pudo lograr. Bueno, eso es cierto. Su problema es el lado oscuro. ¿De qué habla? Sí, usted tiene problemas por el lado en el que escogió estar. Yo no escogí a la fuerza. La fuerza me eligió a mí. Ja, qué curioso. Hasta en Star Wars hay calvinistas. ¿Qué dice? No, perdón, estaba pensando en voz alta nada más. No dudo que la fuerza lo atrajo a usted, lo invitó, pero usted puede decidir si acepta o rechaza. Pues ahora mismo le pertenezco al lado oscuro. Pues le recomiendo renunciar al lado oscuro y aceptar la invitación de la luz. ¿Qué? Eso sería una terrible traición. Tal vez, sí, sería traicionar a la muerte, traicionar a la destrucción, traicionar al lado oscuro. Pero lo que está haciendo usted ahorita es traición a su familia, traición a sus relaciones, traición a su propia vida. Usted se está traicionando a sí mismo. Eso es verdad. Todo lo que tengo es poder para matar y para destruir. La solución es fácil. Acepte la invitación, acepte al lado luminoso. ¿Y cómo puedo hacer eso? En primer lugar, debe aceptar que hay un poder más grande que usted y más grande que cualquier cosa en el universo.
Debe reconocer las cosas que ha hecho mal, debe arrepentirse de ellas, debe aceptar el lado luminoso. Mire, en mi mundo eso se dice que debe entregarse a Cristo, debe creer en Él y caminar con Él. Lo que me está pidiendo en mi mundo se llama convertirse en Padawan del más fuerte. Y creo que lo debo hacer. Pues me parece perfecto. ¿Y qué pasará si lo hago? Conocerá el lado de la luz. Y aunque no podrá dominar a nadie, ni matar a nadie, ni destruir a nadie, podrá tener mejores relaciones interpersonales, podrá amar, podrá ser una nueva persona. Nunca pensé que diría esto, pero eso se oye bastante bien. Así como se entregó por completo al lado de las tinieblas, al lado oscuro, así puede entregarse por completo al lado luminoso. Está bien, lo haré. Tal vez tenía razón mi hijo Luke. Él decía que todavía quedaba algo bueno en mí. Si está dispuesto a entregarse, se dará cuenta que aún hay muchas cosas buenas en usted que Dios hará crecer y usted será una nueva persona. No sé, todo esto me confunde un poco. Sí, yo también estoy todo confundido porque entre las ideas de su mundo y las ideas del mundo ya tenemos un revoltijo, pero la cosa es que debe aceptar la luz. Lo haré, pero usted tiene que ayudarme en algo. Debe colocarse detrás de mí y remover mi casco. Seguramente moriré, pero moriré siendo un nuevo hombre. ¿Está dispuesto a ayudarme? Claro que sí, por supuesto que sí, hagámoslo. Muy bien. Disculpen, no se preocupe, si usted va a una cita pastoral conmigo no la firmaremos. Y les quiero decir que esta no es la cita más difícil que he tenido en mi vida, no es. Hay otras peores. Muy bien. Espero que nadie se ofenda de esto, es una parábola. Estamos tomando esta historia, esta idea, este personaje, que ya es de dominio popular hasta de los que no son fanáticos de la saga ni nada de eso. Algunos saben porque los hijos comentan y demás, y si no, pues no le hace, alguien le explicará para que entienda mejor. Pero es solamente una manera de explicar esto, porque el Evangelio, la carta de Juan nos exhorta a eso. Por eso he llamado a este sermón, salgamos del lado oscuro a la luz de Jesús. Ahora, eso hay que explicarlo en partes, porque ¿qué es eso? Salir del lado oscuro, déjame explicarlo en tres noticias, en tres enseñanzas que este pasaje tiene. Primera de ellas, salgamos del lado oscuro de la autogestión a la comunidad. Salgamos del lado oscuro de la autogestión a la comunidad. Juan evidentemente está muy preocupado por lo que el gnosticismo está haciendo en la iglesia. Y recuerden, cuando hablamos de gnosticismo, no hablamos de una filosofía ajena a la iglesia, hablamos de una filosofía que surge en la iglesia. Los gnósticos, los primeros gnósticos son cristianos, que quieren explicar el cristianismo con el pensamiento filosófico griego de aquella época. Y están causando mucho daño a la iglesia. Por eso Juan es directo y profundo en su reflexión y nos presenta una tajante y radical enseñanza. Andamos en la luz o andamos en las tinieblas, punto. No hay términos medios, debemos escoger. Ahora bien, ¿qué es andar en la luz? ¿Ser perfecto? ¿No tener pecados jamás? No, porque más adelante dice que si confesamos nuestros pecados, entonces no está hablando de perfección moral, pero sí está hablando de perfección en cuanto a nuestra actitud y nuestra disposición. Un deseo de caminar con Cristo y formar una comunidad. Ese es el asunto que debe ser perfecto. Un deseo de caminar con Cristo y formar una comunidad. Podemos decir que andar en la luz es sinónimo de andar en comunidad. Lo dice que si andamos en luz, andamos en Dios, en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Enfatiza Juan eso una vez más. Así que podemos decir que andar en la luz es sinónimo de andar en comunidad, ser parte de una comunidad. Andar en la luz es construir un reino, es someternos a un rey. Jesucristo dijo en su oración modelo, venga a nosotros tu reino. Y luego explica qué es eso, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Usted se somete a Cristo, yo me someto a Cristo, aquel se somete a Cristo, somos su reino y estamos unidos aunque seamos diferentes y aunque tengamos condiciones diferentes nos unimos. Así es que andar en la luz es construir un reino. Andar en la luz es ser parte de una entidad espiritual creada por Dios, superior a nosotros.
Una entidad espiritual creada por Dios no es un club al que nos inscribimos, no es una membresía en un gimnasio, no es una credencial de ser parte de una escuela o de ni siquiera un pasaporte de ser parte de un país. Es más que eso. Es algo que Dios hizo en nosotros, nos toma, nos transforma y nos hace ser parte de algo superior a nosotros, una entidad espiritual creada por Dios. Andar en la luz es ser iglesia. Mire que no dije ser de la iglesia, no, ser iglesia. Pasa menos seguido cuando nos referimos al Gran Fórum, pero cuando nos referimos a Plutarco, a veces va una persona rumbo a Plutarco, a la reunión de domingo a las 8 de la mañana, y le preguntan ¿a dónde vas? Y que dice, voy a la iglesia. La verdad es que es un error decir eso, porque en realidad va al templo. Pudiera ser que no hay nadie ahí. Y pudiera ser que si va en otra dirección también va a la iglesia, porque en otro lugar están reunidos los de la iglesia, que son la iglesia, no los de la iglesia. Está reunida la iglesia. De hecho, yo no pertenezco a la iglesia Oreb. No, soy la iglesia Oreb. Usted no pertenece a la iglesia Oreb, usted es la iglesia Oreb. Cada uno de nosotros somos la iglesia, porque la iglesia no es ajena a nosotros. La iglesia no existe sin nosotros. Nosotros somos la iglesia. No pertenecemos a ella, somos la iglesia. Así que andar en la luz es ser iglesia, no solo simpatizante y asistente regular o asistente irregular, sino parte de la iglesia. No parte, ser la iglesia misma. Andar en la luz es ser oveja, ya lo hemos explicado. La característica de las ovejas: no vuelan, no tienen colmillos grandes, no tienen garras fuertes, no corren muy rápido, no saltan muy alto. Y usted pensará, pero dan lana, es la única característica. No hay otra que es más importante que la lana. Tienen un instinto gregario como ningún otro ser, ningún otro animalito. Están juntas, es su gran virtud, estar juntas. Son rebaño, es decir, andar en la luz es ser parte de un rebaño o ser rebaño. Mire, lo explico de esta manera. El individualismo, la tendencia a una vida sin compromisos, sin dirección, sin mentoría y solo dirigida por nuestra autogestión, es una experiencia propia de la vida en las tinieblas. Así es la gente que vive en las tinieblas. De hecho, hay personas en este mundo que tienen problemas con todos. Tienen problemas con los maestros en la escuela, les va mal y se salen de la escuela, prefieren ser autodidactas o algo así porque tienen problemas con los maestros en la escuela, con los directores. Por supuesto que tienen problemas con los padres, por supuesto que tienen problemas con los pastores, con los consejeros, con los mentores. Tienen problemas con el líder del ministerio fulano de tal o el líder del departamento fulano, porque hay gente a la que le molesta cualquier cosa que tenga que ver con autoridad sobre mi vida. Así es el hombre o la mujer en las tinieblas. Pero cuando llegamos a la luz, o la luz llega a nosotros, entonces se opera un milagro, un extraordinario cambio, tan radical como nacer de nuevo, dijo el Señor Jesucristo, y tan radical como que la sangre te empieza a circular en dirección opuesta a que te circulaba antes. Y tú dices, eso está muy grave. Eso pasa cuando nacemos. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre, la sangre circula en una dirección. Cuando respiramos por primera vez fuera del vientre de nuestra madre, pasa un suceso extraordinario. La sangre comienza a circular en dirección opuesta. El corazón comienza a funcionar como funcionará a partir de entonces hasta el último día de nuestra vida, abriéndose y cerrándose las válvulas, ventrículos, esas cosas en una dirección opuesta que cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Así que cuando Jesús dijo nacer de nuevo se refería a un cambio radical, una especie de cambio de 180 grados de dirección, como decimos aquí. Antes nos sentíamos el ombligo del mundo, el centro del universo, todo debe girar en torno a mí. Todas las cosas deben suceder según yo, de acuerdo a mi persona, porque yo soy. Porque soy tu padre, o soy tu esposo, o soy tu madre, no sé qué. Después de esta filmación, ¿se dieron cuenta quién era el actor que le hacía de Darth Vader? Después de que terminamos le dije, Isaac, ¿está por aquí Isaac allá atrás? Isaac, yo soy tu padre. En este caso sí es cierto, ¿verdad? Pero a veces ejerciendo una autoridad de ese tipo, decimos y queremos que todo funcione en virtud de nosotros, que todos nos comprendan, que todos respeten nuestros derechos. Pero cuando nos convertimos, cuando llega la luz a nuestra vida, se opera un cambio extraordinario, que ya no nos sentimos el centro del universo, porque nunca lo fuimos, por cierto, sino que ahora nos reconocemos satélites de algo más grande que nosotros, el reino de Cristo, Cristo mismo. Y entonces somos satélites, y tú también eres satélite, yo también y tú también. Y ahora nos reconocemos como parte de un grupo de personas, uno más de los satélites que giramos en torno a algo que es el único centro del universo, que es Jesús, su reino. Ahora, esto que estoy diciendo no es natural en los seres humanos, no, va en contra de nuestra naturaleza, de cada ser humano.
Pero el cambio que el Señor realiza en nuestra vida es tan profundo y significativo que nos hace aptos para eso, nos hace aptos para la comunidad. Así que, hermanos míos, caminemos en la luz, formemos una comunidad. Reconozcamos que somos satélites de algo más grande que nosotros, Cristo, su reino, y que todos los demás somos lo mismo, satélites, personas, súbditos, seguidores de algo que de verdad es el centro de todas las cosas, que es Jesús, que es la palanca que buscaba aquel físico que dijo: dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Un punto de apoyo más que la palanca, es Jesús el punto de apoyo que puede mover lo que sea. Él es el único centro. Cuando estamos en las tinieblas, creemos que nosotros somos eso, creemos que todo debe girar en torno a nosotros. Cuando nos convertimos y andamos en la luz, entonces entendemos tenemos una naturaleza diferente y entendemos las cosas de un punto de vista diferente. Por eso se puede notar fácilmente quién está en las tinieblas y quién está en la luz. Hermanos míos, primera enseñanza entonces que Juan nos presenta: salgamos del lado oscuro de la autogestión a la comunidad. Hay personas que solo sus ideas, solo sus pensamientos son su propio rey, son su propio señor, y eso es muy delicado, eso es peligrosísimo, es asunto de vida o muerte. Pero la luz nos ayuda a ver las cosas con claridad y nos vemos desvalidos, ovejas, nos vemos ovejas y nos damos cuenta que tengo que estar en el rebaño y que tengo que seguir al pastor. Y que ese pastor, que es Jesús mismo, me ha puesto muchos de sus ayudantes para que me pastoreen. Me ha puesto padres, me ha puesto maestros, me ha puesto consejeros, mentores, pastores humanos. Me ha puesto personas que me pueden guiar para que yo ande en la luz. Por eso, queridos hermanos, primera exhortación entonces: caminemos en la luz, formemos una comunidad. Segunda enseñanza que nos dice Juan aquí: salgamos del lado oscuro de la autocelebración a la adoración. Salgamos del lado oscuro de la autocelebración a la adoración. No hay peor cosa en nuestra relación con Dios que presentarnos ante Él presumiendo de suficiencia. ¿Se acuerdan el fariseo que oraba a diferencia del publicano? ¿Recuerdan eso? Señor, gracias, que yo no soy como este publicano. Yo sí diezmo, yo oro 3 veces al día. No me porto mal, ¿se acuerdan de eso? Y el publicano, ¿qué decía? Ni siquiera se atrevió a llegar hasta el altar, estaba de lejos y ni siquiera levantaba su rostro porque estaba avergonzado por su pecado. ¿Y qué decía? Se golpeaba, dice la Escritura, por eso desde entonces algunos se golpean el pecho. Y dice la Escritura que decía: sé propicio a mi pecador. Ten misericordia, estaba diciendo. Señor, desciende a mi miseria, sé concorde con mi miseria, sé propicio a mi pecador. Y dice Señor Jesucristo que Él recibió respuesta antes que el otro, y me late que lo que significa antes es que nunca Él recibió el otro. No hay peor cosa que presentarnos ante Dios como suficientes, cuando justamente el reconocimiento de nuestra insuficiencia es lo que nos permite acercarnos a Él. Miren lo que dice este pasaje, Salmo 18, 27, ¿lo lean conmigo? Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. O este otro, Salmo 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y la Biblia está llena de frases como esas: a los ojos altivos Dios los desecha, les da la espalda, y a los humillados ante Él los recibe y les bendice. Además, con Dios no podemos fingir sin ser descubiertos. Así que no nos alabemos por nuestra propia vida y mucho menos por nuestras maldades, ni busquemos la alabanza de los hombres, ni busquemos la asociación o el apapacho o la confabulación de otros. Miren, una de las cosas más monstruosas que he visto en mi vida es cuando un niño pequeño apenas está empezando a hablar, todavía ni pronuncia bien la R, y ya dice palabrotas y su padre se lo celebra. ¿Ha visto usted eso? Hasta le dice: mira, compadre, mira, mi hijo, dígale. Y ahí está el chamaco lanzándole 2, 3 que yo ni me sé. ¿Ha visto usted eso? Es una de las cosas más insensatas, que evidencian más incultura, brutez, de la más bruta. ¿No es cierto? Y hay gente que hace eso, aplaude esas cosas, celebran esas cosas. Pero quiero decirles que es igual de perverso y dañino que algunos cristianos aplaudan a quienes se portan de la manera que un cristiano no debería portarse. Hay cristianos que aplauden también eso y lo celebran.
Y de esto es de lo que Juan nos habla y nos advierte. No deberíamos andar en las tinieblas, pero sería mucho peor que anduviéramos en las tinieblas y nos sintiéramos orgullosos de eso. Es peor todavía. Hemos notado eso siempre los pastores y los consejeros de jóvenes, que es algo curioso, pero de repente entre los jóvenes el más malandro, ¿cómo se dice? El que anda más en el pecado es popular. De repente es popular de veras y todos, oh, qué bárbaro, la alaban y le aplauden. Y dicen que es por amor. No, es desamor, es odio, porque lo están mandando más al infierno. Y le están impidiendo su regreso, su arrepentimiento y su regreso al Señor. Así de insensato como es que un padre celebre que su niño dice y esté aprendiendo a decir groserías. Así de insensato es que un hermano en Cristo celebre o apoye a quien está andando en el camino incorrecto. No deberíamos andar en tinieblas, insisto, y mucho menos deberíamos sentirnos orgullosos de eso o sentirnos en paz con eso. Reconozcamos nuestra necesidad y su suficiencia. De repente nos creemos, no, es que yo lo he conseguido todo con mi esfuerzo, es que yo he hecho esto y yo he hecho aquello y es que yo muy esto y muy lo otro. ¿Qué nos pasa? Recordamos nuestra necesidad y su suficiencia, punto. Reconozcamos nuestra imperfección y su poder transformador. No seré transformado si no reconozco mi imperfección. Reconozcamos nuestra ignorancia y su omnisciencia. Reconozcamos nuestra pecaminosidad y su santidad. Hemos compartido aquí que Martín Lutero tenía serios problemas antes de convertirse con el concepto pecado. Tenía una especie de obsesión por eso, sufría por eso. Le habían enseñado en su religión de antes que si uno moría en pecado mortal, derechito al infierno y no había remedio, pero que si uno moría después de arrepentirse del pecado mortal, pero estaba con pecados veniales, uno iba a dar al purgatorio, en donde iba a ser atormentado con sufrimiento durante cientos de años hasta pagar por todos los pecados y luego poder ser llevado al cielo. Y él sufría con ese pensamiento. Un día murió un amigo de él y murió en angustia y murió cerca de él, un accidente, y murió en sus brazos. Y Martín Lutero se quedó con esa impresión y tenía pesadillas por las noches porque soñaba con ese asunto de estar en el purgatorio y esas cosas. Quería hacer muchas indulgencias para irse ganando años del purgatorio para que los dejaran salir pronto, y quería pagar también por sus seres queridos como su mamá. Un día cayó un rayo muy cerca de él. En aquella época los rayos mataban muchas personas, era grave ese asunto en aquella época, y cayó un rayo muy cerca de él y gritó: Virgen Santa, si me salvas me hago monje. Y no se murió y se hizo monje, literal. Él lo aceptaba y decía que así era. Y fue al monasterio. En el monasterio seguía con ese problema. Les he contado que confesaba cosas tan ridículas como estas. Estaba orando y vi por la ventana un pajarito y por un instante sentí ganas de tener una jaula en mi cuarto. ¡Qué miserable soy! Y confesaba eso. Y el abad, después de que se confesaba mañana, tarde y noche, le dijo un día a Martín: vete de aquí, vete, emborráchate y haz algunas maldades de veras feas, y entonces regresas y pides perdón, porque eres el más santo de aquí. Y ya me tienes harto porque nomás vienes a confesar cosa y media. Todo eso último yo lo inventé, pero algo así le quiso decir. Un día fue a la sede de su religión, fue donde se defraudó muchísimo, pero lo que más quería era ganar indulgencias, orar y dar dinero en diferentes reliquias para conseguir que su madre pudiera salir del purgatorio, porque él se la imaginaba en el purgatorio. Se desilusionó todo eso, pero le fue bien en una cosa: lo pusieron a dar la clase de exégesis de Romanos. Y tuvo que estudiar Romanos, y tuvo que consultar documentos antiguos, y muy probablemente se encontró con algunos de los prerreformadores, de algunos también sacerdotes o monjes que se convirtieron al cristianismo internamente y que hicieron una prerreforma antes de la gran reforma que Martín Lutero inició, entre otras cosas. Y él seguramente fue impresionado por todo eso y se topó ahí en Romanos capítulo 1 versículos 10 y siguientes: mas el justo por la fe vivirá. Perdonen que me emocione. Qué hermoso pasaje. En realidad es un pasaje del Antiguo Testamento citado por Pablo en Romanos. Y a Martín Lutero le impresionó ese pasaje y le añadió en latín: sola, por la fe sola. Y tuvo una experiencia de conversión y entregó su vida a Jesucristo. Pero dicen sus biógrafos que siguió teniendo la sensación de ser un gran pecador, y que todavía, ya convertido, por las noches pasaba en ocasiones despierto toda la noche orando, pidiéndole a Dios perdón, porque se sabía el peor de los pecadores.
Yo tuve que hacer un trabajo con respecto a su vida y resulta que consulté muchos libros y consulté un libro de alguien que no era evangélico, era un teólogo católico, y decía de Martín Lutero que era un hombre enfermo mental, que tenía una, ¿cómo se llama eso? De delirio, de persecución, un trastorno, pero se refería a esa paranoia, una paranoia. Este era un paranoico, que se la pasaba pensando en que era un pecador. Cuando yo leí eso, pues me sentí ofendido porque admiro a Martín Lutero, y resulta que seguí leyendo y después me acordé de la Biblia y me acordé que el apóstol Pablo, cuando escribía, se sentía el peor de los pecadores, porque escribió: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y escribió en sus cartas: yo que soy de los pecadores soy, ¿qué decía? El primero. Y me acordé de David y el Salmo 51, donde David le dice al Señor que ha pecado contra él y que por favor no le quite el gozo de su salvación y que espíritu noble lo sustente. Y le dice: líbrame de homicidios, asesino. ¿Se acuerdan de eso? Además de adúltero, asesino. Y me acordé de David, que se sentía el más vil de los pecadores. ¿Y sabe por qué me quedé tan impresionado con el teólogo ese que describía al hermano Martín Lutero como un paranoico? ¿Sabe por qué me quedé tan impresionado con eso? Porque resulta que yo también me siento el más vil de los pecadores. ¿Y sabe por qué Martín Lutero se sentía el más vil de los pecadores, hermano? ¿Y sabe por qué David se sentía el más vil de los pecadores? ¿Y sabe por qué Pablo se sentía el más vil de los pecadores? Porque lo eran. ¿Y sabe por qué yo me siento el más vil de los pecadores? Porque lo soy. De hecho, si alguien no experimenta tal cosa, está en las tinieblas todavía. Pablo, cuando se descubría a sí mismo, dice la Escritura que cuando analizabas, él lo dice, sus obras, dice que encontraba que no eran más que, ¿qué dice? Trapos de inmundicia. No les puedo traducir esa palabra, pero si van a un diccionario y estudian qué es trapos de inmundicia, les va a dar algo. La palabra es muy fuerte. No la digo aquí en público para no faltarles al respeto a algunos que pudieran pensar que es muy grave decir eso, pero dice algo muy fuerte. Reconocernos pecadores ante el Señor es la manera de ir ante Él. Reconozcamos nuestra necesidad y su suficiencia, reconozcamos nuestra imperfección y su poder transformador, reconozcamos nuestra ignorancia y su omnisciencia, reconozcamos nuestra pecaminosidad y su santidad. El problema es que este mundo en que vivimos, con esas conferencias de superación personal que se dan en las empresas y en algunas iglesias, descubre el campeón que hay en ti hay poder, hay un milagro en tu boca, y un montón de guarradas teológicas, que no sé cómo decirles, sandeces teológicas. Cuando la Biblia clarísimo nos dice que debemos reconocer nuestra necesidad, imperfección, ignorancia y pecaminosidad, y reconocer su suficiencia, su poder transformador, su omnisciencia y su santidad. Recordemos esta palabra, mire cómo dice Jeremías 9, 23, 24, ¿lo leen conmigo? Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Perdón ustedes. Lo que este texto dice es una paradoja, porque alabarnos de conocer a Dios en realidad es un acto de humillación y de quebrantamiento, porque es reconocernos profundamente necesitados y aceptar su juicio y su justicia. Dice el profeta: mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia. ¿Entienden la palabra misericordia? Hacer concorde con la miseria. Cuando yo me alabo de conocer a Dios, en realidad me alabo de haber estado en un hoyo, en un charco, y de que Él soberano se apiadó de mí y vino a mi charco. Así es que en realidad alabarnos de eso es un acto de quebrantamiento y de adoración a Dios. Por eso dice el profeta: no te alabes de tu valentía, no te alabes de tu dinero, no te alabes de tu sabiduría, no te alabes de eso. Si algo te has de alabar, alábate de haber experimentado la misericordia y el juicio de Dios. Y por juicio entiéndase una alusión al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que es el único juicio que pudo salvarnos. Así que, hermanos míos,
Dejemos de justificarnos a nosotros mismos y busquemos la justicia del Señor. Caminemos en la luz, en arrepentimiento por lo que somos y hacemos, y en adoración por quien es Dios y lo que ha hecho. Repito, caminemos en la luz, en arrepentimiento por lo que somos y hacemos, y en adoración por quien es Dios y lo que ha hecho. 2 enseñanzas hasta ahora, entonces encontramos aquí. Salgamos del lado oscuro, de la autogestión a la comunidad. Segunda enseñanza, salgamos del lado oscuro de la autocelebración a la adoración. Y en tercer lugar, salgamos del lado oscuro del autoengaño a la redención. Como dijimos antes, y me refiero a la semana pasada, el problema de los gnósticos no solo era sus doctrinas heréticas, sino que las aplicaban con orgullo y soberbia. O sea, eran insensatos y todavía se sentían orgullosos de eso. Se creían poseedores de un conocimiento superior y despreciaban a todos los demás, a quienes tachaban de ignorantes. Era bastante difícil exhortarlos. Era imposible llamarlos a cuentas. Era muy difícil ayudarles a salir de su error, porque no aceptaban estar en un error. De hecho, se creían mejores y creían que los demás eran los que estaban en un error. Podemos decir que se creían triunfadores siendo perdedores. Presumían de andar en la luz cuando estaban poseídos por las tinieblas. Hay gente así tan necia que lo citas a las 9 y llega a las 10 y culpa al reloj, ¿no? Pues es que ni modo, pues ¿qué quieres que haga? El tiempo va muy rápido. Tan sencillo que es, perdóname, me tardé mucho alistándome, no me hice el desayuno rápido, discúlpame, no había agua caliente, alguna cosa, ¿no? Pero le echan la culpa a otra. Hay gente tan indispuesta a aceptar, tan indispuesta a reconocer y pedir perdón, que sería mejor, que se justifica de maneras absurdas, como los gnósticos de aquella época. Pero ¿sabe qué? Caemos en el mismo error que ellos. Cada vez que no somos capaces de reconocer nuestros errores, cada vez que no aceptamos la exhortación o el consejo, cada vez que en lugar de cambiar persistimos con terquedad en un camino equivocado que nos lleva a la destrucción. Sin embargo, he aquí la buena nueva que Juan nos presenta. Miren, hagamos un resumen del camino por donde nos viene trayendo Juan. Nos ha exhortado a andar en la luz. Nos ha advertido del error de andar en las tinieblas pretendiendo andar en la luz o presumiendo andar en la luz. Nos ha hecho el desafío de reconocer nuestra pecaminosidad y ahora nos presenta la sencilla pero extraordinaria solución. Léanla conmigo, por favor. Mire cómo dice el versículo 9. Léanlo conmigo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso que sigue yo lo digo. ¿No es maravillosa la verdad? Eso no está en la Biblia, eso lo digo yo. ¿No es maravillosa esta verdad? Nos ha llevado, debemos andar en la luz, porque en Dios no hay tinieblas. Y luego nos dice, no anden en tinieblas y luego pretendan o presuman de andar en la luz. Y luego dice, rechacen la luz y arrepintamos, reconozcamos que somos pecadores. Y luego culmina diciendo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego añade y termina su discurso de esta parte con una palabra más, como si nos supiera algo. Lean conmigo el último versículo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, no sabe algo, nos habla al tanteo. No sabe algo. Sabe que nos encanta. No, yo no hice nada. No es cierto. No, estoy en paz con Dios. Dios y yo. O sea, somos tan necios que hasta nos tiene que decir 2 veces, porque déjeme decirle que esta idea de que si decimos que no es pecado, estamos en contra de lo que Dios dice, ya no lo había dicho antes del versículo 9. O sea, lo dice con insistencia. Podemos decir que no nos deja ni para dónde hacernos, porque nos acorrala ante la necesidad de confesar y experimentar nuestra redención. Se trata de buscar la luz entonces. Hermanos míos, encontremos el camino del arrepentimiento, encontremos el camino del perdón, encontremos el camino del reencuentro. Y es un camino que debemos aprendérnoslo, porque ¿sabe qué? Debemos andarlo bastante seguido. Ya, si aceptamos que somos pecadores, que Juan dice por donde quiera, lo dice varias veces, que es absurdo no aceptar que somos pecadores, entonces tenemos que reconocer que debemos arrepentirnos a menudo y debemos encontrar perdón, solicitando perdón, confesando a menudo, y debemos
reencontrarnos a menudo. Y debería ser un camino muy andado por nosotros, muy conocido por nosotros. El problema es que de repente hay gente, incluso cristianos, que ya ni se acuerdan por dónde queda el arrepentimiento. Que hace mucho que no experimentan el perdón. Que hace mucho que no tienen un reencuentro. Cuidado, porque vivir así es vivir en las tinieblas. Andar en la luz es diferente. Aprovechemos la oportunidad de la restauración integral. Juan nos hace un llamado. Salgamos del lado oscuro del autoengaño a la redención. El autoengaño es pensar que estamos bien, estando mal. Vivir como perdedores, creyendo que somos triunfadores. ¿Y sabe qué? No hace falta vivir así. El cristiano no tiene por qué vivir así. No necesita vivir así el cristiano. No tendría que vivir así. Es más difícil vivir así que vivir en la luz. Pero claro, lo que lo hace difícil es nuestra indisposición a reconocer nuestro error y en arrepentimiento confesar y buscar el perdón y la restauración. Nos ha dicho entonces 3 cosas el hermano Juan. Salgamos del lado oscuro de la autogestión a la comunidad. La exhortación es esta: caminemos en la luz formando una comunidad. Salgamos del lado oscuro de la autocelebración a la adoración. La exhortación es esta: caminemos en la luz, en arrepentimiento por lo que somos y hacemos, y en adoración por quien es Dios y lo que ha hecho. Y salgamos del lado oscuro del autoengaño a la redención. La exhortación es esta: aprovechemos la oportunidad de la restauración integral. Así es que tengo un desafío para todos nosotros. Desafío a vivir en la luz de la redención. ¿Se acuerdan que decía ahí en la cita pastoral que les grabé para presentárselas? ¿Esta historia continuará? Bueno, vamos adelante, por favor. No me apaguen el micrófono mío, yo lo controlo, yo lo apago si es necesario, por favor. Lo que está pasando en ese momento es que el emperador, que es muy malvado, jefe de Darth Vader, está matando Ayúdame a quitarme esta máscara. Morirías. Nada podrá detener eso. Solo por una vez. Déjame mirarte con mis propios ojos. Vete, hijo mío. Déjame. No, tú vendrás conmigo. No te abandonaré, debo salvarte. Ya lo has hecho, Luke. Tenías razón. Tenías razón sobre mí. Dile a tu hermana que tenías razón.
te abandonaré. Pueden sacar sus clines si quieren. Esta escena es un ícono en la cinematografía mundial. Es así, para algunos el non plus ultra de las escenas. Pero les quiero decir una cosa, es un lugar común, no solo en el cine, sino en la literatura. Es un lugar común, se le llama así a una idea que se repite en muchas cosas. Esta escena es un lugar común. El malvado, el villano que nos ha hecho infeliz la vida durante toda la novela, película, cuento, lo que sea, en el último instante se redime y se convierte en el héroe que realiza la hazaña más importante. Es un lugar común en la literatura. Analícenlo, verá. ¿Se acuerdan los que veían las películas aquellas de el Loco Valdés que le hacía de lobo y el enano Santanón de el zorrillito? ¿No es cierto que el ogro se hace bueno? ¿No es cierto que la bruja resulta ser hada? Eso es algo que se repite en todas partes. No es la única película en donde el villano, las telenovelas mexicanas o colombianas o brasileñas también, alguien malo al final se redime, se convierte en bueno y realiza la hazaña que los buenos todos juntos no podían realizar. Pero ¿sabe qué? No lo estoy diciendo como crítica. No, es maravilloso eso. ¿Sabe por qué? Porque seguramente esta idea está profundamente ligada al corazón de los seres humanos. Aunque usted y yo decimos, algunas personas dicen, las mujeres dicen, los hombres, todos los hombres son iguales. Y algunos hombres, todas las mujeres son iguales. Y hay quien dice, no va a cambiar, la situación no va a cambiar. Y algunos dicen, no, es cierto, nadie puede cambiar. Y algunos dicen, no, la selección nunca va a mejorar. Todos en el fondo del corazón tenemos la esperanza de que un día seamos campeones mundiales. Y todos en el fondo del corazón tenemos la esperanza de que algo muy bueno puede pasar de repente porque las cosas dramáticamente pueden cambiar. Chava Flores decía, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? ¿Se acuerdan? Porque hay en el fondo del corazón de los seres humanos esta idea de la posibilidad. Por eso lo plasmamos en novelas, cuentos, historias, películas. Porque en el fondo del corazón creemos en eso. Y no está mal, porque sí hay esperanza. Podemos cambiar. Podemos hacer un borrón y cuenta nueva. Vale la pena convertirnos. En la Biblia, de hecho, hay una historia que no es un mito como las películas, que es real. Un joven, una especie de playboy urbano, no rural, llamado Sansón, un galán, ¿no es cierto? Todas querían con él, ¿no es cierto? Pelo largo, fuerte, pero un insensato de primera, ¿sí o no? Sansón, los maestros decían Sonsón. Y resulta que en el último ya está ciego, ¿no es cierto? Es un perdedor, está ciego. Lo están usando como burro para dar vuelta alrededor de una roca que está por sobre otra roca y es un molino entonces, 2 piedras de molino, triturando el trigo y él con un tronco atravesado a la roca de arriba dando vueltas. Ponían a un burro a hacer eso y él está funcionando como un animal de carga porque solo para eso sirve en ese momento, pero se redime, ¿no es cierto? Estando en el templo burlándose de él, lo traen para burlarse de él y le pide a Dios perdón, se arrepiente. Y esto no es mito, esto es una realidad. Y destruye el templo y mata más filisteos que durante toda su vida. Cuando alguna vez hizo cosas buenas, en ese momento hace una más grande. Pero tal vez de ahí viene que el ser humano hemos alcanzado eso, de la palabra de Dios tenemos cierta esperanza, pero ¿sabe qué? No está mal que tengamos esa idea en la mente, porque sí hay esperanza, podemos cambiar, podemos hacer un borrón y cuenta nueva, vale la pena convertirnos. Sin embargo, en el mundo se maneja esto de una manera equivocada, con un engaño, porque se enfatiza la fuerza de voluntad, se enfatiza el arrojo o el amor humano, todo lo cual, aunque puede ser bueno, no es suficiente. No es suficiente. Así es que en este momento histórico que vimos hay dos atajos que son equivocados. Uno es este, que hay manera de redimirnos. No hay manera de redimirnos. No hay manera.
Solo hay manera de que alguien nos redima, pero nosotros a nosotros mismos no podemos. Ni siquiera quiero echarle porras, porque cuando uno habla de alguna película que hay en el cine y dice algo malo, pues todos corren a verla, ¿verdad? Pero en el mundo en que vivimos, cada vez se exalta más la insensatez. Ya los héroes no son héroes, son más perversos que son más malos que los malos. Hay héroes por ahí que son perversos, malos, patanes, insolentes, malvados. Porque el mundo cada vez camina más hacia eso. No hace falta redención. Y otros dicen, redímete a ti mismo. Son los dos engaños que nos presenta el enemigo. Pero cuidado con eso, porque hermanos míos, la única esperanza es buscar a Dios y caminar en su luz. Con Él sí hay esperanza. Con Él sí podemos caminar. Con Él sí podemos, con Él sí podemos cambiar. Y con Él sí podemos recomenzar. Con Él sí se puede. Por eso, queridos hermanos, una vez más las enseñanzas de este pasaje. Salgamos del lado oscuro de la autogestión a la comunidad. Dejemos de dirigir nuestra vida por nuestro propio instinto y nuestra propia manera de pensar. Y formemos comunidad y aceptemos al pastor de pastores y a los pastores que Él ha puesto sobre nuestra vida para que nos dirijan. Y formemos comunidad. Y seamos pastores para otros, por cierto, porque otros también necesitan de nosotros. Segunda enseñanza, salgamos del lado oscuro de la autocelebración a la adoración. Es decir, caminemos en la luz del arrepentimiento de lo que somos y hacemos y en adoración a lo que Él es. Y salgamos del lado oscuro del autoengaño a la redención. Dejemos de engañarnos, caminemos el camino del arrepentimiento, del perdón, del reencuentro, de la restauración integral. Porque Juan nos dice aquí que andar en la luz es estar en comunión con Dios y con los demás. Por eso, salgamos del lado oscuro y vivamos en la luz de Jesús. Y oiga, ¿qué día para este texto? ¿Qué día para este texto? Porque hoy es día para ir con algún amigo con el que tengo una relación quebrantada, con una amiga, un amigo, y decirle, perdóname, te perdono. ¿Qué día para ir con tu hermano en la carne, con el que no te hablas por un suceso, un asunto, unos pesos, o un terreno, qué sé yo, una cosa grave o sencilla, y decirle, perdóname, eres más valioso tú que la cosa esa que tenemos en discordia? ¿Qué día? Porque hoy es un día para ir con la esposa, con el esposo, y decirle, perdóname, comencemos de nuevo. Es buen día para ir con tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija, y decirle, perdóname. Cualquier día es un buen día para eso. Pero hoy, de eso se trata. Por eso andan de rojo algunos aquí. Por eso algunos traen ahí bajo la manga una rosa, una flor, un chocolate, un algo, una tarugada o alguna cosa muy significativa, lo que sea, es lo mismo. Y se lo van a dar a alguien, con su cara así de gato de Shrek. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, para foto está uno, ¿verdad? Sí, para foto, cuando uno se cree muy digno, que te tomen esa foto para que te vuelvas a bajar, porque esa cara es cara, en serio. Es una cara Pero hoy es un día para hacer eso y salir del lado oscuro. Disculpen, no se ofendan que si la película, que ay, fui a ver películas, porque hay gente así que cómo le encanta, con tal de defenderse de las enseñanzas de Dios, de los juicios de Dios, con tal de defenderse, inventa lo que sea, ¿verdad? Que no me gustó que pusiera una película de Darth Vader. Lo perdono por sangrón. Pero olvídese de la película. Si lo que le dijo Dios le habló y le tiene que ver con usted, pues deje que entre directo y le traspase el corazón, porque le aseguro que le puede hacer un gran bien, en vez de defenderse como gato panza arriba de lo que Dios le quiere decir, te quiere decir, me quiere decir. Hermanos míos, salgamos del lado oscuro. Usted y yo no vivimos ahí. Si somos cristianos, no vivimos ahí. No más que de repente algunos hacen incursiones, ¿no? Por allá. Salgamos del lado oscuro y vivamos en la luz de Jesús. Tal vez usted quiere decirle al Señor, Señor, que lo debo hacer, sé que lo debo hacer. Debo salir del lado oscuro de la autogestión y debo entender la importancia de la comunidad para mí. Debo entender lo importante que son los que me rodean para mí. Hay gente que vive como inconsciente de que todo lo que hacemos afecta a las personas que nos rodean.
Hay cosas que no necesariamente son buenas o malas. Hay cosas que se dejan de hacer no porque son buenas o malas. Se dejan de hacer porque le afectan a alguien que amo, punto. No es que sea bueno o malo. Es más, se convierte en malo si le afecta a alguien. Pero no, nuestro derecho, nuestras ideas, todo, autogestión personal, comunidad, eso es lo que somos. Y entonces es importante, mi comunidad es importante, por eso hay palabras que no pronuncio, por eso hay ropas que no uso y otras que sí uso aunque no me gusten, porque soy comunidad, soy iglesia y todo lo que hago afecta a otros para bien o para mal. Y dejemos de celebrarnos en nuestros errores y adorémoslo a Él reconociendo nuestra negligencia y nuestra imperfección. Y por supuesto disfrutemos de su redención y salgamos del lado oscuro del autoengaño, de creer que estamos bien, cuando solo en Él, en su perdón, en su gracia, podemos experimentar restauración. Hagamos que este mito de la literatura, del malo que al final se redime, hagamos que sea una realidad en nuestra vida. No soy el malo tal vez de todas las películas, pero tal vez soy el malo de alguna película, ¿no? Y tal vez tengo esperanza de redimirme y de buscar la luz. ¿Cuántos de los aquí presentes podemos decirle al Señor que acepto una de estas cosas o todas ellas y que quiero andar en su luz ahora mismo? ¿Cuántos le queremos decir al Señor eso? Dios les bendiga, les felicito, oremos al Señor. Señor Santo, míranos, aquí estamos delante de ti, Señor. Hoy se celebra en el mundo una cuestión que la mayoría ignora qué es, pero nosotros no ignoramos qué es, Señor. Nosotros sabemos qué es el verdadero amor. Tú eres, y tú en nosotros, amando a otros a través de nuestra vida. Por eso, Señor, te pedimos que nos bendigas y queremos vivir en tu luz, en la luz verdadera. No queremos andar en las tinieblas y presumiendo de que andamos en la luz. No, queremos andar en la luz, Señor. Queremos ser triunfadores porque lo somos, porque tú nos has hecho, no perdedores disfrazados de triunfadores. Así que bendícenos, Dios. Te lo pedimos, danos fuerza, sabiduría para hacer lo que tenemos que hacer. Y sí, Señor, si alguno de nosotros tiene que caminar un buen trecho, espiritualmente hablando, un buen trecho, para pedir perdón, para restaurar, que así sea, Señor. Tal vez algunos de nosotros tenemos relaciones quebrantadas y necesitamos restaurarlas, o relaciones con tu iglesia, con tu reino, con tu pueblo, y debemos restaurarlas. Pues danos sabiduría, valor, Señor, para hacerlo. Pongo en tus manos a cada hermano y hermana que tiene esta necesidad y que acepta este reto. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.